A ver, imaginemos la escena. Eres Cristian Nodal, uno de los cantantes más grandes de la música en español. Después de un torbellino mediático, decides pues bajarle 2 rayitas a todo. Te vas a Argentina con tu pareja, la artista Sakazu, su hija. Buscas paz, un perfil bajo, una vida pues más normal. Y de repente un presentador de espectáculos sale en YouTube y grita a los 4 vientos que descubrió tu secreto oculto. La casa. Justo la casa donde intentabas construir esa tranquilidad. La mecha, pues, está encendida. Y esa mecha, encendió una hoguera que se salió de control. El tema de hoy no es el ladrillo y el cemento de una casa, sino la arquitectura de un escándalo mediático. Vamos a meternos a fondo para entender cómo es que un rumor sin pruebas se convierte en noticia internacional y, sobre todo, como una pareja de artistas, en vez de apagar el fuego con gasolina, como hacen tantos, lo extinguió con la estrategia más inesperada de todas: el silencio absoluto. Exacto. La misión de hoy es desmenuzar esta tormenta perfecta. Vamos a analizar con base en reportes de medios, publicaciones en redes y el propio programa que lo inició todo. ¿Cómo se construyó la narrativa, la genialidad detrás de la no respuesta de Nodal y Cazzu? ¿Y qué nos enseña este caso sobre el poder en la era del clic? Agárrense, que esto se pone bueno. Para entender la explosión hay que ver de dónde venía el cohete. Cristian Nodal no era ajeno a los reflectores, para nada. Su etapa anterior, especialmente su relación con Belinda, fue, un reality show 24/7 transmitido en todos los medios. Cada movimiento era analizado, cada tatuaje, cada anillo. Era una exposición brutal. Totalmente. Y por eso, cuando empieza su relación con Cazzu, el cambio fue radical, muy notorio. Pasamos de la hiperexposición a una discreción casi total. Fotos cuidadas, pocas declaraciones, una energía completamente distinta, ¿no? Se mudan a Argentina y la percepción general era, este es el Nodal 2.0, más maduro, enfocado en su familia. Estaban como que construyendo activamente una muralla para proteger su privacidad. Una muralla que un programa de YouTube decidió, dinamitar. El catalizador es Javier Seriani en Chisme No Like. Y aquí es donde empieza la clase de comunicación. Él no dice, Nodal compró una casa. Eso no vende. Lo presenta como una investigación propia, un descubrimiento. Utiliza un lenguaje de periodismo de investigación para un tema de espectáculos. Y la palabra clave, la que lo detona todo, es secreto. En el momento en que enmarcas algo como un secreto oculto, la mente del público se dispara. Ya no es una transacción inmobiliaria, ¿no? No, claro. Es una conspiración. Lo fascinante aquí es la desproporción entre la acusación y las pruebas. Es que ahí está el truco, no había pruebas. Si analizas lo que se dijo, son puras generalidades. Una propiedad en una zona residencial exclusiva, en las afueras de Buenos Aires, con alta seguridad. Pues claro, ¿dónde más viviría una estrella de su calibre? No dieron una dirección, ni un documento, ni una foto verificada. Era puro humo. No estaba en los datos, sino en la presentación. El formato del programa, que es muy confrontacional, muy directo, sin filtros, le dio una pátina de veracidad. Crearon una narrativa tan potente que los hechos, se volvieron irrelevantes. Es el ejemplo perfecto de cómo hoy en día un rumor en Internet es como una bola de nieve. Empieza chiquita con un video de YouTube, pero para cuando llega al final de la colina ya es una avalancha imparable y a nadie le importa si el núcleo era de hielo o, de aire. Y vaya que fue una avalancha. En cuestión de horas, el chisme se les fue de las manos. Clips de 1 minuto del programa inundaron TikTok, YouTube, X. De pronto, gente que ni siquiera sigue la carrera de Nodal estaba opinando sobre su casa. El algoritmo hizo su magia y el tema se convirtió en tendencia global. Y aquí vemos un contraste cultural y mediático muy interesante. En México la cobertura fue, ¿cómo decirlo?, pasional, un festín. Programas enteros dedicados a debatir, a especular, a conectar esto con sus relaciones pasadas. La maquinaria del espectáculo mexicano, se echó a andar a toda velocidad. Mientras tanto, en Argentina la cosa fue muy diferente, ¿no? Completamente distinta. La prensa local fue mucho más sobria. Lo reportaron, sí, pero siempre contextualizando. Recordaban que Cazzu es una figura enorme y muy respetada allá, y que su estilo siempre ha sido de perfil bajo. Para ellos no era un escándalo, era simplemente una pareja famosa buscando la privacidad que cualquier persona desearía.
no le dieron el mismo peso dramático. Y en medio de este incendio, la desinformación se volvió loca. De pronto en redes sociales empezaron a circular fotos de mansiones espectaculares. Miren, esta es la casa de Nodal. Y eran imágenes sacadas de sitios de bienes raíces de lujo en cualquier parte del mundo. Lo increíble es que el rumor creció tanto que varios medios serios tuvieron que salir a desmentirlo. Aclaración: estas fotos que circulan no corresponden a la propiedad de los artistas. Imagina el nivel de absurdo. Tener que desmentir un rumor que nació de una noticia sin pruebas. La narrativa se estaba comiendo a la realidad. Es un ciclo que se autoalimenta. Un fragmento de video genera una reacción. Esa reacción se convierte en la nueva noticia. Y el ciclo se repite sin que nadie se detenga a preguntar: oigan, ¿y la fuente original qué tan sólida era? Y mientras todo el mundo esperaba el tuitazo, el comunicado, la entrevista en exclusiva para aclarar las cosas, no llegó nada. Absolutamente nada. Silencio total por parte de Nodal y Cazzu. Y esa para mí es la parte más fascinante y brillante de toda esta historia. Pero a ver, seamos honestos, ese silencio es un arma de doble filo, ¿no? Mucha gente pudo haberlo interpretado como arrogancia o como un «no le debo explicaciones a mi público». ¿Por qué crees que en este caso funcionó tan bien y no se les revirtió? Es una gran pregunta. Yo creo que funcionó por el contexto que ya habían construido. Su nueva etapa era precisamente sobre la discreción y la paz. Su silencio no se sintió como un desplante, sino como una confirmación de su nueva filosofía de vida. Era coherente. Si tu discurso es «quiero estar lejos del ruido», lo más lógico es no hacer más ruido, ¿cierto? Exacto. Dieron una clase magistral de comunicación en crisis. Demostraron que en la era de la sobreexposición, la herramienta más poderosa no es un comunicado de prensa, es el silencio. No es ausencia de respuesta, es una respuesta en sí misma. Es el equivalente mediático a dejar en visto a toda la prensa de espectáculos. Y les funcionó de maravilla porque le quitó todo el oxígeno al fuego. Sin confrontación, no hay segundo acto. La historia, sin un nuevo capítulo, empieza a morir. Pero ojo, no fue un silencio pasivo o vacío. Fue un silencio activo, lleno de mensajes sutiles. Fue como una guerrilla de la comunicación. Por ejemplo, en sus historias de Instagram, de la nada, Nodal sube una frase: «La paz no se compra, se construye». O días después, uno aprende que el silencio también habla. No menciona a nadie, pero todo el mundo entendió el mensaje. Era un dardo directo. Y los medios, al no tener una declaración directa, empezaron a hacer su trabajo de archivo. Revivieron una entrevista de Nodal de meses atrás, donde decía algo como: llega un punto en el que uno quiere vivir tranquilo. No es esconderse, es proteger la energía. Esa frase se volvió a viralizar porque encapsulaba perfectamente su postura. Él ya había dado la respuesta antes de que existiera la pregunta. Y luego usó su propio arte, su música. Semanas después, cuando el tema ya estaba enfriándose, subió un fragmento de una canción nueva. La letra, casualmente, hablaba de encontrar un lugar donde el ruido no te alcance. Más claro, ni el agua. Pero la escena que para mí es el jaque mate, la que cierra el telón, ocurre en una conferencia de prensa. Un periodista, valiente, se la juega y le pregunta directamente por la casa. ¿Y qué pasó? Nodal ni se inmuta. Lo mira, esboza una media sonrisa, hace un gesto mínimo con la mano, como diciendo, siguiente pregunta, y ya. Carpetazo al asunto. Sin decir ni agua va. Con un solo gesto comunicó: ese tema no existe en mi realidad. No voy a jugar su juego. Fue una demostración de control absoluto. Lo que describes es una tendencia que estamos viendo cada vez más en figuras de alto perfil que están, pues, hartas del circo mediático. Es la estrategia de mostrar, no contar. En lugar de enredarse en polémicas, proyectan estabilidad y unidad con sus acciones, en momentos que ellos eligen. Las fotos que suben juntos, los proyectos en los que colaboran, esa es su declaración. La narrativa que construyeron Nodal y Cazzu no fue de defensa, fue de afirmación. Somos una familia sólida y nuestra paz no es negociable. Su silencio compartido fue en realidad su declaración más ruidosa. Y esa estrategia de silencio se extendió a todo su círculo. No hubo un amigo que saliera a defenderlos, un familiar que diera una entrevista, nada. Pero sí hubo gestos,
como el de su mamá, Cristi Nodal. En pleno escándalo sube una foto familiar a Instagram con una frase sencilla: la familia es el refugio donde todo se acomoda. Sin mencionar el tema, estaba enviando un mensaje potentísimo de unidad y apoyo. Es que el manejo del entorno fue clave, porque muchas veces es el círculo cercano el que termina avivando el fuego sin querer. Aquí hubo una disciplina de comunicación impresionante. Y lo más interesante es ver cómo reaccionó el público, porque la conversación en redes tuvo una evolución muy clara, casi como una película en 2 actos. A ver, cuéntaba de esos 2 actos. El primer acto fue el caos predecible. La opinión pública se partió en 3. Estaban los que defendían a capa y espada su derecho a la privacidad. Luego, los que exigían transparencia, casi como si fuera un funcionario público, gritando con el dinero de sus fans. Y claro, el tercer grupo, los que aprovecharon el viaje para revivir todas las polémicas pasadas de Nodal. La típica guerra del lodo digital. Pero luego algo cambió, ¿verdad? Y aquí es donde la historia se pone optimista. Sí, entramos al segundo acto, que yo llamo el de la madurez colectiva. El fandom, sus seguidores más leales, se organizaron, empezaron a mover hashtags como #respeto a Nodal y a pedir activamente en los comentarios de los medios que pararan el acoso. No solo defendían a su ídolo, defendían un principio. O sea, los fans le dieron una lección a los medios. En cierto modo, sí. Lograron cambiar el eje de la conversación. La pregunta dejó de ser ¿cuánto costó la casa de Nodal?, para convertirse en ¿hasta dónde llega el derecho de la prensa a invadir la vida privada de una persona? El tema pasó de ser un chisme a un debate sobre ética periodística. Y eso fue fascinante, porque demuestra que la audiencia no es solo una masa pasiva que consume, también reflexiona, se cuestiona y tiene el poder de cambiar la narrativa. Y la historia trascendió por completo el mundo del espectáculo. Me acuerdo de ver videos en TikTok de gente que no tenía idea quién era Cazzu, usando el caso de Nodal como una metáfora. Hablaban de su propio deseo de encontrar su Argentina, un lugar lejos de un trabajo tóxico o de la presión social. Nodal, sin quererlo, se convirtió en un símbolo de la búsqueda universal de paz. Exacto. Su figura pasó de ser la de un cantante a la de un personaje que encarna esta tensión tan moderna entre el éxito público y la libertad personal. Y creo que ahí radica el gran giro de la historia. El público, aunque consume el chisme, también mostró una enorme capacidad de empatía. La conversación terminó siendo sobre la cultura del chisme y nuestra responsabilidad compartida en estos fenómenos. Hubo una especie de autocrítica colectiva que rara vez se ve. Entonces, si conectamos todos los puntos, ¿qué nos queda? Al final, esta historia nunca fue sobre una casa, fue una batalla por el control de la narrativa. Y lo increíble es que ganaron los que decidieron no pelear. Le dieron la vuelta a la tortilla de una forma espectacular. Gracias a la reacción calculada de sus protagonistas, un retrato de madurez, control y calma. Nodal y Cazzu lograron que la historia final no fuera la que los medios querían contar, la del escándalo, sino la que ellos demostraron con sus actos, la de una familia construyendo su refugio, ladrillo a ladrillo, lejos del ruido. Es que su silencio coherente, respaldado por esos pequeños gestos y sobre todo por su comportamiento, fue infinitamente más poderoso que cualquier comunicado de prensa. No necesitaron desmentir, simplemente mostraron una realidad más fuerte que el rumor. Y eso nos lleva a la gran lección que nos dejan las fuentes de este análisis. La narrativa pública ya no es un monólogo de los medios tradicionales. Es un diálogo, a veces un griterío, entre medios, artistas y audiencias. Y en ese diálogo, las audiencias y los propios protagonistas tienen un poder que antes no tenían para redefinir la historia. Lo que nos deja con una última reflexión, una pregunta que queda en el aire. Vivimos en una época que nos exige reaccionar a todo, al instante. Opinar, comentar, tener una postura sobre lo que sea en segundos. En este mundo de ruido incesante, ¿será que la elección consciente del silencio es en realidad la forma más radical y poderosa de tomar el control de nuestra propia historia?